Welcome back to another episode of the My Latin Life podcast. Since 2014, My Latin Life has been your trusted guide to traveling and living in Latin America. Today, I have a very special guest. His name is Blas, and he is one of the co-founders of BCH Argentina, the Bitcoin Cash and crypto movement going on in Argentina. And we wanted to talk a little bit about that today. Before we get started, I wanted to make a note that the majority of this conversation is going to be in Spanish, a little bit bilingual, but majority in Spanish. And before my English speakers tune out or go do something else, I just wanted to point out that one of the best ways to learn Spanish is actually to listen to another gringo speak Spanish. It's a little bit more relatable and it's easier to follow along. So, good way to practice. But when I invited Ian on, he said he'd prefer to do it in Spanish, and I want my guests to feel comfortable. And so he feels more comfortable in Spanish. And this is the My Latin Life podcast, after all. So, with that being said, let's get into it. I'm here with Ian Blas. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? How are you? Bien, bien, bien. Aquí en Sayulita, México, y tú en Buenos Aires, Argentina, ¿cierto? Sí, en Ciudad de Buenos Aires, es la capital. Ujú. Y por cierto, creo que te dije ayer, pero yo pasé como un mes en Buenos Aires hace 2 años, justo antes de la pandemia, como en enero 2020. Yo pasé un mes en Buenos Aires, yo conocí los barrios, yo comí muchas empanadas, bebí muchos espressos y me encantó la ciudad. Sí, la verdad que la ciudad es linda, y hay bastante para hacer dentro de Argentina. También fuera de la ciudad hay muchísimo para turismo, viste, la Patagonia es un lugar que suele gustar Ujú, mucho a la gente, ujú. sobre todo occidental. eh, También en el norte o en Misiones hay Ujú. bastantes climas ¿Has ido distintos. a...? Es interesante que dices Misiones porque Sí. nadie habla de Misiones. Nunca fui, pero conozco bastante bien en teoría porque pasaba tiempo en Encarnación, Paraguay, que es justo al lado. Sí. Y me encanta beber mate. Sí, estuve varias veces. Inclusive hay una zona en la que se llama la Triple Frontera, que es Ajá. donde es Argentina, Brasil y Paraguay comparten Ujú, una misma frontera en el mismo lugar. ujú. Así que sí, y bueno, y cerca están las cataratas del Iguazú. Sí, se llama Iguazú. Y la parte argentina se llama Puerto Iguazú, creo. Sí, me parece que sí. Me dejé un Creo que sí. bloqueo. Pero vos del lado de Brasil. Del lado de Paraguay tenés Ciudad del Este, del lado de Ujú. Argentina tenés... lo perdí, si querés podemos borrar esto. En Brasil es En Foz de Brasil sí, es Iguazú. Foz de Iguazú Ajá. y en Argentina es Misiones, pero se me fue el nombre del lugar. Creo que es Puerto Iguazú. Pero Sí, me sí, y parece que también sí. la ciudad de Posadas es súper cool, Sí, que es lejos, pero al mismo departamento. Um, Anyway, aquí vamos a hablar mucho de criptomonedas y la adopción de criptomonedas y específicamente Bitcoin Cash en Argentina. Lo que me interesa es que es un use case importante, cripto en América Latina y sobre todo en países que se encuentran en dificultades como Argentina o digamos Venezuela, donde hay más restricciones en nivel de finanzas y para como traer capital al país o salir con dinero y cosas así. Tal vez puedes hablarnos un poco de el caso de uso en Argentina de Bitcoin Cash y cómo descubriste Bitcoin Cash y criptomonedas en general. sí. En su momento, cuando surgió Bitcoin, Argentina fue una de las ciudades que más se
sobre todo Ciudad de Buenos Aires, los lugares donde más se utilizaba criptomonedas. Y luego, aproximadamente 2013-2014, la adopción, como pasó en todos lados, cayó por una cuestión de los fees y que es complicado de usar, pues lento y caro. Y luego hubo un silencio prolongado desde la desadopción de Bitcoin BTC en Argentina hasta, digamos, el año pasado que empezó la adopción de Bitcoin Cash. Yo personalmente llego a Bitcoin Cash porque mi interés era en economía, en moral, en Escuela Austríaca de Economía, y me fui acercando porque era lo que más me interesaba, la economía monetaria, sobre todo Menger, Jesús Huerta de Soto, Rothbard, y llega un momento en el que los libros, digamos, están un poco desactualizados porque no fueron escritos en momentos donde Bitcoin existía y se quedan en patrón oro, ¿no? Entonces, bueno, y la solución es patrón oro. Pero ¿qué impide que pueda volver a pasar como ya pasó? Que fue una desconexión entre el oro y, digamos, y el oro representado en papel físico. Hoy podría pasar exactamente lo mismo con oro y oro versión digital. Ujú, Entonces, se necesita un salto de calidad en comparativa. Y ahí es donde Bitcoin y las criptomonedas encajan perfecto. Yo, obviamente, como la mayoría, entré por Bitcoin. Luego, al momento de quererlo usar, el sistema te escupe, te rechaza. Y bueno, Ethereum pasa algo similar. Luego estuve probando otras monedas y llegué a la conclusión de que Bitcoin Cash era la mejor opción. ujú. Y dijiste que estudiaste teoría económica, monetaria. ¿Eso fue como en la escuela o más de necesidad diario? No, en la escuela en Argentina es todo socialismo, digamos, Ujú, no, o keynesianismo. Jamás te van a dar escuela austríaca, salvo que tu profesor o algo sea curiosamente libertario. Pero no es lo que pasa. En su mayoría lo que pasa es que los profesores son socialistas, te quieren imponer socialismo y adoctrinamiento en las universidades, en los colegios. Y, y llegué es yo como, porque sí, soy obviamente curioso yo mismo, digamos. no se enseña Milton Friedman y Mises No, Institute y, no, no, no. ¿cómo se llama? Marx, Keynes, sí, 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 sí. Es así. Y yo llegué porque soy una persona curiosa. Soy innatamente Ujú, curiosa ujú, y hay algo que no cerraba, ¿viste? Eh, entonces uno termina encontré una entrevista vieja, antigua de Ayn Rand con Mike ujú, Wallace, una entrevista ujú, que está en YouTube, la encontré. ujú. Y a partir de ahí fui evolucionando. Y bueno, actualmente soy más agorista, anarcocapitalista y digamos, creo en una economía de mercado 100%, en todo sentido. Ok. Y por hablar un poco más de ti, ¿puedes como decirnos un poco más de tu background y qué haces actualmente, como de carrera y tu trabajo real? Sí, yo antes de entrar en Bitcoin Cash, o sea, digamos antes de... Básicamente Bitcoin Cash Argentina nace, ya existía gente que luego del fork quedó del lado de Bitcoin Cash, pero la comunidad estaba dividida, atomizada, entonces no había comunidad en sí. Por eso no había adopción real la anterior. Y yo básicamente lo que hice fue crear un grupo en Telegram, porque dije, como no puede ser que no haya adopción? O sea, yo lo que siempre quise era poder usar la moneda, eh, poder tener una herramienta que pueda, digamos, protegerte del Estado en el ámbito monetario. Y esto va como anillo al dedo. Entonces creé el grupo y la gente se empezó a sumar. Bueno, luego creamos la página de BitcoinCash Argentina, trabajamos en adopción, hay casi 200 comercios, pero previo a esto yo trabajé en auditoría de bancos y no pueden estar tan regulados, es una cosa tremenda. O sea, lo que me quedó bien claro al trabajar, fue aproximadamente un año, en auditoría de bancos, en la parte de seguridad trabajaba yo,
¿Y qué es eso? Eh, ¿Es un banco argentino? sí, no, en realidad es una empresa auditora, se llama PricewaterhOuse, es una empresa americana. Ah, oh, Price Waterhouse. Ok, Sí, ok. sí, y se delega, los bancos argentinos delegan auditoría a PricewaterhOuse. Yo Ajá. estaba ahí, trabajé un año aproximadamente. No, no me gustó, la verdad. ¿Trabajaste en PwC? Sí, un tiempito, sí. Ah, ok, ok. Eh, y no, la verdad que no me gustó, pues, aparte iba totalmente en contra de lo que uno piensa, entonces. Pero bueno, en su momento fue como primer trabajo, sirvió, digamos. Pero lo que sí me quedó en claro es el nivel de control que le tienen los gobiernos a los bancos. Aunque sean sector privado, son casi sucursales del Central Bank. Eh, entonces, bueno, luego trabajé en carga de combustible a barcos y luego fundé BitcoinCash Argentina junto a más personas, a Sebastián Pelliccioni, a Fernando Pelliccioni, a Mahamalu, que es Marcelo Fleischer. También estuvo Leo Beltrán participando y se empezó a crear la comunidad. Y luego, hace unos pocos meses, creé junto a Fernando Pelliccioni, eh, creamos una plataforma de DeFi sobre smartBCH, que es una sidechain. SmartBCH es una segunda capa, digamos, especializada en contratos inteligentes. Es como un Ethereum sobre Bitcoin Cash, pero con la velocidad de Bitcoin Cash, digamos, y usando Bitcoin Cash como moneda base. Eh, Porque, bueno, lo que notamos es que en Argentina, digamos, hay muchos comercios. Está BitcoinCash Argentina como institución sin ser una institución legalmente. Hay mucha comunidad. Hay casi 470 miembros actualmente en el grupo de Telegram y son activos. Vos podés ir al grupo de Telegram de BCH Argentina y la gente está todo el tiempo constantemente hablando. Hay un montón de meetups y hay mucha simbiosis, o sea, hay mucha conexión con el ámbito libertario. En Argentina en los últimos años hubo una explosión libertaria, si se quiere, sobre todo en la juventud. Y lo que pasó es que muchos libertarios que son agoristas no quieren votar, ¿no? Entonces, si no querés votar, tu alternativa no puede ser no hacer nada en favor de lo que vos crees. Y Bitcoin Cash ahí entra perfecto, porque es una forma de, si querés, rebelarte o protegerte contra el Estado sin Ujú, tener que ir a votar para que alguien intente cambiar por dentro el Estado. Entonces, sobre todo en el sector agorista libertario de Argentina, Bitcoin Cash tiene mucha fuerza. Y se puede ver en los propios canales de YouTube de agoristas argentinas, como La Eterna Vigilancia y otros videos. Eh, Hay mucho trabajo del lado de Bitcoin Cash y están profundamente arraigados a la comunidad. Y bueno, la comunidad fue creciendo, somos muchos muy activos y lo que notamos es que lo que falta es, o sea, tal vez no alcanza solamente con comercios y comunidad y falta gente ganando BCH. Falta gente que gane BCH para que luego los pueda consumir en un comercio. O sea, falta un ujú, cash flow, peer-to-peer electronic ujú, cash flow hacia la gente ujú, para ujú, que luego puedan consumir. Y ahí es donde nos pareció buena idea con Fer, con Fernando, lanzar TangoSwap, justamente para eso, porque era lo que sentíamos que necesitaba la adopción, más gente obteniendo BCH para luego consumir. Y es lo que está pasando. La gente, la gran mayoría de la comunidad argentina usa smartBCH, ganan BCH y luego consumen, mandan fotos todo el tiempo al grupo de Telegram. Me compré esto, compré libros, compré comida o cigarrillos electrónicos. Todo el tiempo hay gente compartiendo lo que compra con ujú, Bitcoin Cash. Y la verdad que es fantástico lo que está pasando. ujú. En- entonces, TangoSwap es como una manera de onboard la gente para cambiar sus pesos en BCH o qué se soluciona a TangoSwap. No, TangoSwap es un fork de SushiSwap, es un exchange descentralizado, o sea, Ajá. está 100% dentro de la blockchain. Ujú. No se relaciona con el mundo fiat, sino que se relaciona Ah, ok. entre todos los tokens que hay dentro de smartBCH. Por ejemplo, si vos querés cambiar Flex USD por BCH, lo puedes hacer desde TangoSwap sin necesidad de un intermediario. Hay gente que provee liquidez para que otros puedan hacer los intercambios y ganan una comisión, una recompensa por proveer liquidez, obviamente. Y lo que soluciona es esto, digamos, baja la fricción
al nivel de intercambiar tokens y genera que gente pueda ganar, proveyendo liquidez, puedan ganar Tango y más tokens. Y bueno, ellos luego lo pueden cambiar por BCH o hacer lo que quieran, obviamente. Pero digamos que es 100% no custodial sobre la blockchain. Es DeFi, Ok, en ok. simples palabras. Sí, no, no soy súper experto en temas de sidechains y todo eso, pero Ujú. dijiste que como am, es importante tener más flujo de BCH como entre participantes del red y Tango ayuda con eso. Sí, exactamente. Todavía no, digamos, en la economía real, todavía no pasa que las empresas pagan sueldos en BCH a Ujú, sus empleados. Eh, una forma de solventar hasta que eso se pueda dar, que la gente gane BCH, es a través de DeFi, de las finanzas descentralizadas, donde uno puede invertir sus BCH o invertir sus tokens y ujú. ganar más BCH a cambio, o, ¿se entiende? Entonces uno, digamos, invertís tus BCH y la ganancia la puedes consumir. Ok, entiendo. ¿Y cómo va el proyecto? No, la verdad que súper bien. Hace poquito, hace más o menos 2 semanas, 3 semanas, lanzamos algo que se llama smartSwap, que es un DEX aggregator, donde lo que hace el DEX aggregator es, vos cuando haces un intercambio en cada DEX, tienen un precio distinto, digamos. Tal vez en algunos DEX es más barato, en otros es más caro. Es como, por ejemplo, con los exchange. Algunos Ujú, exchange tienen precio mejor que otros. Lo que hace el aggregator es usa todos los DEX en simultáneo. Es como Booking, cuando querés comprar un pasaje de avión, que te usa ujú, todas las aerolíneas y no solamente una aerolínea. Cada DEX sería como una aerolínea con su respectivo precio, y lo que hace Booking sería el agregador de las ujú, aerolíneas. Eso es exactamente lo mismo que hace SmartSwap. Entonces, por ejemplo, ahí está los testing que nosotros hacemos. Si vos querés cambiar 1000 BCHs y usás SmartSwap en vez de un DEX, aunque sea el que tiene mejor precio, te ahorras más o menos $17,000 más usando SmartSwap, porque simplemente usa todos los DEX en simultáneo. Es un solo intercambio en el que toma, no sé, 50% liquidez de acá, 25% de acá, 25% de acá, y te usa el mejor tipo de cambio. Todo el tiempo va fluctuando, pero baja la fricción más todavía de intercambiar BCH por cualquier otro token sobre smartBCH. ok. Ok, entiendo que it's basically an aggregator of exchanges and it'll find liquidity in the various exchanges where um, you could basically buy in a more frictionless way without raising the price because you're kind of buying into the existing liquidity instead of like going out and price seeking where there's no liquidity. Yes, because when you make a swap, you make a price impact into the aggregate to the DEX. So the DEX Mm-hmm. aggregator um, distribute the price impact. So you have less price impact, you get more Mm-hmm. BCH to return. Okay. Estamos muy en el fondo de el aspecto tecnológico. Am, pues me hace preguntar como ¿cuántos exchanges hay en Argentina de cripto? De cripto hay bastantes. En Argentina hay mucha gente que tiene criptomonedas, sobre todo como para situarnos. Argentina tiene 50% de inflación hace 60 años, por lo menos. Entonces, claro, todos los años a la mitad durante 60 años. Hace 70 años, la gente en Argentina ahorra en dólares. O sea, vos cuando querés comprar una casa la compras en dólares. Los autos, inclusive de gama media para arriba, se pagan en dólares. Entonces la gente está acostumbrada a no ahorrar en fiat pesos, digamos. Están Ujú, acostumbrados a ahorrar en dólares. ujú, Pero la inseguridad lo que genera es que los dólares que vos tenés físicamente, porque si los dejas en el banco el gobierno te los va a expropiar, los dejas ujú. bajo lo que se dice bajo el colchón de la cama, los escondes en tu casa, pero la inseguridad que fue creciendo, sobre todo durante los últimos 20 años en Argentina, genera que sea inseguro tener los ahorros de tu vida físicamente en tu casa, digamos, en una Pues caja. claro.
Ujú, Exactamente. Entonces, ahí sobre todo las stablecoins tuvieron muchísimo efecto. La gente suele cambiar sus dólares físicos por stablecoin porque ujú, es más seguro para cuidarlos, digamos. Todavía ujú, no pasa, no es lo general que todo el mundo hace eso, pero sí hay un movimiento interesante hacia cambiar tus dólares físicos. Más o menos se calcula que hay en Argentina entre 400 y 500 billions ujú. de dólares USD en efectivo. O sea, es un gran número para que se pueda cambiar por BCH, por ejemplo. Sobre todo si BCH tiene utilidad real, que es lo que buscamos. Ujú. ¿Crees que hoy en día es más fácil cambiar pesos por No sé si dólares respondió a tu o pregunta. por stablecoin? ¿Y cuál es como la mejor opción? La verdad es que nosotros, sobre todo desde BCH, tratamos que la gente no vaya a exchange, porque quedas registrado, digamos. Y en Argentina el gobierno suele ser bastante confiscatorio, entonces si ve que compraste, porque está registrado que compraste, te van a venir a preguntar en algún momento. Entonces lo que nosotros recomendamos es local criptos, que básicamente es un peer-to-peer no custodial, donde vos podés cambiar tus BCH por pesos a otros usuarios sin custodia. Digamos, es bastante más seguro que una exchange donde estás dando tu DNI, tu ID, digamos, y todos tus datos personales, donde tenés que hacer Know Your Customer. En los P2P en general no hay que hacer Know Your Customer, salvo, bueno, el de Binance, que es el más usado acá. Eh, pero bueno, tratamos de impulsar local criptos, que es una mejor opción. Sí, tiene sentido. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Buenos Aires, te dije, quería sacar dinero del cajero, del ATM, y quería sacar como $50 y la tarifa de fee para sacar $50 fue como 10, 12, $14. Sí. Es- Sí, sí. Acá los controles de capital son muy fuertes. Se usa sobre todo para expropiarle el dinero a los que exportan. Pues básicamente lo que hace el gobierno es fija un tipo de cambio para el dólar contra el peso, ¿no? Entonces, el tipo de cambio oficial, redondeando, está en 110, 120 pesos por dólar. Cuando vas al dólar blue, se le dice al del mercado, está el doble, está 220, llegó a tocar 230 hace poco, bajó un poquito. Ujú, es como doble. Pero sí, es totalmente, está desconectado de la realidad el tipo de cambio oficial. Entonces vos cuando exportás, por ejemplo, granos o soja, acá hay mucha exportación del campo sobre todo, cuando se exporta soja hacia China y quieres traer los dólares, el Banco Central se queda con los dólares y te da el equivalente en pesos, pero al tipo de cambio oficial. O sea, te dan la mitad de lo que vendiste y en pesos. Se te destruyen. Y bueno, por eso la gente no usa nunca el tipo de cambio del gobierno. O sea, siempre van a lo que acá se dicen cuevas, que es Sí, una casa es horrible. donde... Y Sí, como digamos, antes de cripto, ¿qué hacían la gente en esa situación de exportando y todo? ¿Prefieren como recibir reales brasileños o otra moneda para como, ah, no sé, navegar sí. fuera del peso? ¿Cómo fue antes de cripto? No, si lo que se conoce como cepo, que es este control de capital tan estricto, tiene aproximadamente 20 años. Hubo un tiempo en el gobierno de Macri que se sacó, 2 años más o menos, pero después estuvo desde el 2006, me parece, 5 para hasta ahora, siempre. La gente, la verdad que lo que hacía era o protestaba o no vendía, o intentaba vender en el mercado local, o trataba de conseguir algún amigo en la política o alguna forma, pero no, como sin cripto es muy difícil. Lo que sí es que todavía, igual todavía que yo sepa, los que exportan, sobre todo cosas físicas, ¿viste? O sea, porque queda registrado que vos exportaste 100 toneladas de soja a China, por ejemplo.
Entonces es un poco difícil de decir, no, pero yo no exporté o exporté menos y está registrado. Entonces, en esos casos no queda otra que recibir la mitad de lo que vendiste y pagar impuestos sobre eso. Eh, Hmm. Creo el que impacto lo es que tremendo. pueden hacer es como empezar empresas en Chile o Paraguay o Uruguay y como recibir el dinero de China o whatever en ese país y luego hacer como un intercambio entre tu empresa chilena y tu empresa argentina, no sé qué. Tal vez algo así estaba pasando, no sé. Sí, sí, me imagino que la gente debe estar intentando todo. Por ejemplo, en estos días vi un informe que mostraba cuánto ganás por tonelada de soja exportada y en Estados Unidos era aproximadamente $505, supongamos. En Ujú, Brasil, 490. En Chile, no sé, 490. En Argentina, $170 por tonelada. Pero porque el gobierno te saca la mitad con el tipo de cambio oficial. Y ujú, esto le pasa mucho, por ejemplo, recién ahora empezaron a aparecer en Argentina las tarjetas de cripto. Es una visa cargada por cripto, tipo debit card, ujú, pero ujú, cripto. ujú, Eh, Recién ahora, hasta hace un año o más, no había nadie que haga eso, porque en general son empresas de afuera. Ahora empezaron a lanzar algunas exchanges locales. Eh, pero el problema era que vos cuando usabas la tarjeta esa en Argentina y querés pagar, te cobran el tipo de cambio oficial, entonces pagas el doble en términos de dólares por un producto ujú, en pesos, digamos. O sea, cuando ujú, vos querés usar una tarjeta al extranjero, supongamos que, no sé, ¿cómo se llama? Crypto.com tiene una tarjeta de cripto. Y cuando lo usas en Argentina, te sale el doble en términos de dólares que lo que te saldría la compra. Entonces, nada, no se pueden usar. Lo mismo pasa, por ejemplo, si quieres usar un point of sale como Go Crypto o el de Coinbase. Siempre hay problemas ujú. con esto. Tenemos que andar trabajando en que cambien el tipo de cambio o que le busquen alguna forma, pero siempre suele ser conflictivo. Es complicado. Sí. Y por tener como un dato hecho, ¿en cuál año empezaste el grupo Telegram? El grupo de Telegram, si no me equivoco, empezó en 2019. Nosotros la Wow. primera reunión física que tuvimos fue octubre del 2019. Y el lanzamiento de BitcoinCash Argentina, con la web y todo, fue Ujú, en marzo del 2020, del anterior, cool. Y dijiste aproximadamente. que antes del grupo Telegram había comunidad, pero fue muy fragmentado. Sí, no Am, había un sitio de conexión. No había un ujú, grupo de Bitcoin Cash. No había nada, digamos. O sea, tenía ujú. gente que quedó del lado de Bitcoin Cash, que fueron muchos de los que se nos fueron uniendo luego, pero estaban como solos, digamos. Ujú. ¿Y cómo encontraste o sí, cómo conectaste, encontraste la gente? Como tienes que buscar programadores y gente de tecnología, gente de finanzas, empresas pequeñas que quieren usar Bitcoin y todo. Am, ¿Cómo encontraste la gente? Sí. Bueno, una vez lanzado el grupo, digamos, la gente que ya era pro Bitcoin Cash eh, automáticamente se unió. O sea, de alguna forma se fue expandiendo dentro de los que ya creían en Bitcoin Cash, digamos. Ajá. Pero luego, al momento de empezar a trabajar en la adopción de Ujú, empresas, lo que empezamos haciendo fue trabajando con nuestros círculos más cercanos. Si tu hermano tiene una empresa, tu primo, eh, tu novia, el papá de tu novia, o empezamos a trabajar en personas más cercanas a confianza. ujú, Eh, y así fue creciendo, digamos, por contactos de alguna forma. Argentina funciona mucho así, es como por contactos. Si ujú. vos vas a un comercio y le querés decir, deberías aceptar Bitcoin Cash, te va a decir, no sé quién sos, no, me querés estafar, o como decimos acá, no me la vengas a contar. O sea, claro, vos me venís a decir algo mejor.
¿dónde está la estafa? O sea, no hay forma de... Es muy difícil. Y también suele pasar que hay muchos empleados y los dueños no están en los locales, entonces los empleados simplemente te dicen, no, preguntar al dueño, pero el dueño nunca está. Eh, Como en Argentina estás tan acostumbrado a tener que siempre buscarle cómo ir por izquierda, digamos, o sea, como tener que ir esquivando las cosas. Claro, que alguien te venga a decir a vos cómo tenés que hacerlo, no, no le gusta a nadie, digamos. Pues ya vos ya, digamos que ya lo sufriste, entonces no necesitas que te vengan a decir la solución. Entonces la gente suele ser bastante reactiva a eso. Por eso a veces trabajar por gente de contactos o por amigos es un poco más fácil porque hay más confianza. Y hoy en día, ¿cuántas empresas usan Bitcoin como point of sale o qué es la adopción? Sí, aproximadamente en Exchange hay algo así como 4 exchange que aceptan que tiene BitcoinCash. Y después en lo que es comercios hay 200 prácticamente. Ujú. 197 si queremos ponernos exactos hasta Ok. hoy, que aceptan BitcoinCash. Y tenés de todos los rublos. Tenés libros, tenés alimentos. Hay una cadena de convenience store que está en toda Ciudad de Buenos Aires. Tienen 90 sucursales y aceptan BCH. Eh, y esa, por ejemplo, es muy buena. Ahí puedes comprar aceite o puedes comprar yerba para el mate o puedes comprar, claro, puedes comprar un montón de alimentos, huevos, hay un montón de cosas, queso. Y bueno, Ajá. esa fue una gran Y cadena que se sumó. dentro de los 200 comercios, y estás diciendo, pero como hay un caso de uso principal, como es como tienditas o es como B2B, business to business, o sí, como hay como un niche Ujú. específico. En general, no. Si hablamos de categorías, eh, deben haber como 70 categorías distintas. Ujú, Tenés, por ejemplo, hay un chico en Santa Fe, que es una provincia acá, que se ujú. dedica a hacer optimizaciones en construcciones. O sea, y él acepta BCH. También hay mucho emprendedor, ¿viste? Que lanza su empresa o un diseñador gráfico particular que puede aceptar BCH y tranquilamente puede aparecer en el mapa de los comercios que aceptan porque, digamos, es un servicio que se cumple y podés pagar con BCH. Hay clases de hebreo, inclusive. Hay un montón de cosas. Sí, iba a preguntar como si el uso y la adopción queda en Buenos Aires o se expandió por todo el país. Sí, en general es más fácil si querés en Buenos Aires porque, primero porque la mayoría estamos acá, en Ciudad de Buenos Aires o en alrededores de Ciudad de Buenos Aires. Y hay igualmente, si querés, hubs de aproximadamente 6 o 10 comercios que aceptan en distintos lados. Por ejemplo, en Ushuaia, que es en el extremo sur de Argentina, es inclusive la ciudad más al sur del mundo. Ahí el Hard Rock Café acepta Bitcoin Cash y hay 9 comercios más que Wow. aceptan. Wow. Sí, 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 Hasta, ahí hay. wow, qué Sí, loco, como hasta el Hard el Rock Hard Café Rock. de Ushuaia. Sí, sí, sí. Inclusive me he comprado, tengo una remera de Hard Rock Café que la pagué con Bitcoin Cash y pues, hicimos un viaje que fue hace 2 meses más o menos eh, con Sebastián de Bitcoin Cash Argentina también. Bueno, y dimos ahí una charla en el Hard Rock y nosotros la verdad que pensamos, no sé, van a venir 15 personas como mucho y terminaron viniendo aproximadamente 60 personas. Llenamos el segundo piso del Hard Rock de gente. Y fue increíble. Mucha gente se sumó a la comunidad luego de eso. Porque lo que le pasa también mucho a muchos es. Hay jóvenes que juegan Axie Infinity o Plants vs. Undead. eh, y después con ese dinero no lo pueden transformar en algo real. Eh, con BCH sí. Vos podés hacer un swap de Axie por BCH y pagar en algún comercio que acepte. Entonces se empezó a crear ahí comunidad. Es bastante interesante. Y bueno, después hay distintos lados. En otras provincias como Corrientes o en Santa Fe. Hay, hay pequeños hubs de 5 comercios, 6 comercios. Pero sí es cierto que la mayoría están en Ciudad de Buenos Aires. O en provincia, digamos, en alrededores.
Es increíble, es increíble. Creo que eso va a unlock una nueva generación de emprendedores argentinos, porque creo que antes la narrativa fue como el sistema es imposible, como es imposible adelantar y se pierde la esperanza, ¿sabes? Como, no se puede ganar realmente. Y como todo el mundo estaba muy triste, no sé qué. Y creo que con Bitcoin Cash y con otras opciones de mover dinero y solo para hacer su vida y recibir y consumir y ya por fin hay una nueva opción. Sí, inclusive, mira, yo le compré a un chico que vende libros libertarios a cambio de BCH, le compré Sin Selección de Spooner, le ¿Cuál es? ¿Cuál compré... es? ¿Puedes eh, mostrar a sí, la pantalla? estos los pagué con BCH. Wow, Spooner, cool. Rothbard. Nice, Murray Rothbard. También compré el dinero de Karl Menger. Nice. Todos con BCH. Y este mismo chico que vende libros, se llama Ujú, libroslibertarios.com, exportó a España, lo envió como un paquete, como si fuese un regalo, y le pagaron con BCH de España acá, y así saltó las regulaciones, digamos, ujú. del cepo y de los controles de capital. Ese es, por ejemplo, un caso de uso. Pero ahí porque él puede, digamos, decir, bueno, son libros de regalo, o no sé, o algo así. Ujú. Estaba pensando como dentro de cada país en América Latina, creo que hay como un red de envío de dinero local, como en Panamá hay como Banco General, en Paraguay hay otro red, y normalmente es como un banco, que es como el banco más popular del país, y tú puedes enviar como un poquito de dinero a tus amigos, whatever, pagar deudas, cosas así. ¿Hay como una opción así en Argentina, pagar tus amigos con fiat? Sí, en general lo que se puso muy de moda, en Argentina vos tenés dos cosas. Tenés mucho uso de cash, de efectivo, mucho uso Ujú, de efectivo, em, porque hay tanto impuesto. Vos, por ejemplo, cuando cargas nafta en tu auto, ujú, gasolina, ujú, pagás 46% de impuesto en nafta. Así es todo. Si querés comprar agua, 50%. Querés comprar 50%. Entonces la gente está acostumbrada a pagar en efectivo para no pagar impuestos. Entonces se saltan, no lo registran y se saltan el IVA y otros impuestos. Eh, entonces, los pagos en general, o la mayoría se suelen hacer en efectivo. eh, y después lo que tenés es que se puso también muy de moda el pago con QR. ujú. Mercado Pago es como el Alipay argentino. Ah, ok, ok. Exactamente. Que es de Mercado Libre, que es un e-commerce muy grande. Acá es como el Amazon de Ujú, Argentina, que a su vez lanzó su Alipay, su wallet fiat. Y eso en general también se usa para enviar dinero a amigos y eso. Por eso la gente está muy acostumbrada en Argentina también a pagar con QR. O sea, ya no es raro pagar con QR. Digamos ujú. que en ese sentido fue un poco más fácil el BCH porque no hay que andar explicando el QR, sino que ya la gente lo entiende, la forma de pago, digamos. Me suena, me suena. Yo vi Mercado Pago en algún lado. Sí, hoy en día está en todos lados, por lo menos en ciudad o en las ciudades está en todos lados. En todos lados se acepta. Ok. Eh, Y entonces, ¿por qué BCH es mejor que Mercado Pago? y porque, Por como envíos locales, obviamente. claro, la verdad que depende lo que vos querés hacer. Si vos querés, por ejemplo, ahora en Argentina, si vos querés transferir 30.000 pesos, estamos hablando de que son $120, una cosa así. Ok, ok. Es como que salta una alarma y el En banco tiene serio. que, claro, como que tenés que Sí. justificar, ¿viste? ¿Qué haces con tanto dinero? Ujú, Este, inédito. Eh, inclusive hace un tiempo, ahora ya no, directamente no pasa porque nadie tiene dólares bancarios, pero si vos mandabas, por ejemplo, yo te mando de mi cuenta a tu cuenta en dólares, $1, te bloqueo la cuenta. Entonces pasaban ujú. delirios así.
Y bueno, la gente en general, cuando se trata de pagos grandes, suele hacer en dólares en efectivo. Si yo quiero mandar de acá a Ushuaia, supongamos, que estamos muy lejos, Ujú. si yo quiero mandar $100.000, no puedo mandarte efectivo. Ahí sería un poquito complicado. Con BCH puede ser más fácil, o con algún stablecoin. Eh, y vos allá lo cambiás en algún por Sí, alguien, sí, sí, por como dólares si quieres efectivo, lo que reservar necesites. algo y no puedes estar en persona para dar un depósito en efectivo, es como tienes que usar Mercado Pago o Sí, BCH. exactamente. Bueno, también para las remesas. En los últimos años hubo muchísimos venezolanos que vinieron para Argentina, por Ujú. todo el conflicto que hay allá, obviamente. Y Western Union te cobra, creo que es como el 16, 20%, es un montón. Y Sí, encima te lo especifican al tipo de cambio oficial. O sea que ajá. no te llega nada, digamos, se lo queda a todos los muchachos de Western Union. Eh, y con BCH podés saltearte eso absolutamente. Lo mismo para Ujú. enviar dinero de acá para allá. ¿Estás viendo mucho de eso para temas de remittance, remesas de argentinos afuera que quieren enviar dinero o venezolanos, como dijiste? ¿Hay mucho de eso pasando con BCH y remesas? A ver, como para entender, lo que más se suele dar es remesas de venezolanos para Argentina. No sé, o de venezolanos para Venezuela desde Argentina, por una cuestión de que quieren enviar algo de las ganancias que trabajaron allá, acá, se lo envían para allá, pues más barato. Ujú, Eh, pero después, en general, remesas de Argentina a Petróleo no suele haber tanto. Porque te especifican. Estás en el medio aparece el Banco Central y no puedes hacer un withdraw de dólares al exterior desde Argentina. No se puede. ujú. Te bloquean el dinero. Pues, Entonces, estamos pero trabajando en que, digamos, en que haya. si digamos eres un argentino viviendo en Sayulita, México, Sí. como mi gerente Airbnb, y tú quieres enviar dinero a tu hermano en Buenos Aires con BCH desde México, se puede hacer y se hace bien, ¿no? Sí, sí, con BCH no hay ningún problema porque es peer-to-peer, no, ni Ujú, siquiera se entera del gobierno, salvo que te mande una exchange. Si vos me pasás una billetera no custodial, como la de Bitcoin.com, por ejemplo, eh, ahí no hay ningún problema con que te mande de donde sea del mundo. Pero ok. sí, estamos trabajando en que haya, sobre todo en la comunidad venezolana, remesas. Eh, Pasa que, bueno, no es tan sencillo como parece. Viste, están bastante acostumbrados también a Western Union y a hacer fila y todas estas cosas. Eh, Ujú. No, es un buen segue porque pues te descubrí en Twitter a través de Mark Falzone, Ujú. que fue también guest invitado en este podcast, My Latin Life, Mark Falzone. Y en Twitter yo vi que obviamente la comunidad es súper grande de BCH en Argentina y la segunda comunidad más grande es en Venezuela, que tiene sentido. Hay como conexiones entre las comunidades, como trabajan juntos. Sí, no, hay conexión. Por ejemplo, ahora dentro de una hora, a las 9 p.m. de Argentina, vamos a realizar una reunión sobre smartBCH. Si querés, Ujú, estás invitado. Y la vamos a hacer en conjunto. Yo lo voy a hacer junto a Alejandro, que está en Venezuela. Y él es de Satoshi Angels, que son unas chicas de Asia. ujú. Él es como si querés la versión local venezolana. Y juntos vamos a realizar un meetup. Hay bastante conexión entre ambas comunidades. Sí, la hay. Yeah, sí, vi eso. Es como el primer meetup de smartBCH En español, sí. en español Sí, ever. sí, sí, sí. ¿Y Lo que sí tú estamos crees que intentando que haya más son remesas. vas a ver Ujú. como la presencia de mayormente como de argentinos y venezolanos, pero me imagino de todos los países de hispanohablante, ¿no? ¿Quién más esperas? Sí, bueno, nosotros esperamos por lo menos, conocemos varias personas de España que van a estar participando también. Ujú, La verdad que no sabemos qué puede llegar a pasar, porque viste que a veces estas cosas rompen las expectativas, aparece más gente de la que uno cree, como nos pasó ujú, en el Hard Rock en Ushuaia.
Esperemos que pase eso. Pero sin lugar a duda, haber gente de Argentina, de Venezuela, probablemente de Colombia también, de España. Esos serían probablemente los lugares de México también. Probablemente sean los lugares principales de donde vaya mayor cantidad de gente hispanohablante al meetup. Smart. Y podemos hablar un poco más de smartBCH, como de dónde viene smartBCH y qué se soluciona. Soluciona. Sí, sí, sí. Básicamente, el Bitcoin Cash funciona muy bien para lo que está hecho. Es peer-to-peer Electronic Cash System. Eh, pero cuando querés hacer cosas más complejas como smart contracts, es complicado hacer con BCH porque digamos que Mm, no está preparado para hacer lo que, por ejemplo, puede hacer Ethereum con ujú. sus smart contracts. Es muchísimo más complejo hacerlo con BCH. Entonces lo que se creó fue una Layer 2 que es smartBCH, en la cual los propios mineros son los validadores, o sea, la recompensa se llaman los mineros, Ujú. y, y que también es rápida, barata de utilizar, tiene optimizaciones en hardware para que escale mucho mejor. Y lo que te permite es hacer exactamente lo mismo que Ethereum, inclusive comparte la Ethereum Virtual Machine, se le dice. O sea que vos podés copiar cualquier proyecto que haya en Ethereum y iterarlo a smartBCH de una forma relativamente sencilla. No sería tenerlo que crear de cero, sino que ya hay mucho construido. Por ejemplo, nosotros TangoSwap lo trajimos de SushiSwap y SmartSwap lo trajimos de OneInch. Son ambos proyectos de Ethereum que son absolutamente útiles para BCH. Entonces, lo que te permite es este unlock de nuevas posibilidades que no se pueden dar en BCH. Ok, sí, sí, tiene sentido. Es como una manera de hacer cosas como smart contracts y cosas de Exactamente. Ethereum Ya. con Bitcoin Cash, que es muy cool. Es muy cool porque estás como creciendo como todo un ecosystem alrededor de Bitcoin Cash y otros casos de uso. Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, me imagino cuando las wallets tengan, cuando las wallets más populares, por ejemplo, la de Bitcoin.com o estas, integren smartBCH, que están trabajando en Ujú, eso, son por ujú. lo que nos dijeron, eh, y haya un protocolo de lending o Smart Swap dentro de la propia billetera. Entonces, yo le pago a un comercio y le compro libros, por ejemplo, por BCH. Y él en la billetera tiene un botón que le dice invertir o get yield de tus BCH. Entonces, vos cuando haces una venta y te llega y lo pones a invertir, si vos lo pusiste a invertir, no lo vas a vender por fiat. O sea, te vas a mantener sobre BCH porque le estás sacando rendimiento. Entonces, hay menos necesidad o hay un... Estás más lejos de quererlo vender por fiat, digamos. No querés cambiarlos por pesos porque los puedes invertir. O sea, es como un... Es algo psicológico, Ujú, ¿no? A la gente le gustan ujú. los rendimientos y los intereses y los porcentajes. Entonces, este tipo de posibilidades pueden ser muy buenas para todos los usuarios y sobre todo los comercios. O un botón que te Sí. permita bloquear en términos de dólares tus BCH, como era esto que se estaba trabajando con AnyHedge y ahora salió dentro de Smart BCH en la actualización hace 2 días. Es un fondo que básicamente vos podés bloquear tus BCH en términos de dólares. Entonces no te ves afectado por la volatilidad, pero tampoco estás cambiando tus BCH por stablecoin. Estás sobre BCH estable. Eh, es algo fantástico y es algo fantástico para los comercios. Si un comercio cobra en BCH y lo puede congelar en términos de dólares porque, no sé, siente que hay mucha volatilidad o lo que sienta, no tiene que salir a venderlo, sino que simplemente puede quedarse en BCH, pero estable. Son un montón de posibilidades que van Ujú. surgiendo y que Sí son que útiles a tiene la dinero adopción. dentro del red. Exactamente, exactamente. Es algo fantástico. ¿Y desde cuándo están trabajando en smartBCH? Eh, yo sé que la gente el equipo de smartBCH es chino. El desarrollo se llama Kui, que básicamente, digamos, vienen de Jihan Wu. Viene de ahí smartBCH, si se quiere. Por lo menos lo que sabemos, ¿no? Que es público, de alguna forma.
Em, y salió aproximadamente en agosto, septiembre del año pasado. Salió hace relativamente poco Recientemente. tiempo. Sí, y todavía Ujú. faltan cosas importantes como el bridge, pero está cada vez más cerca, digamos. Eh, y la verdad que por lo que está creciendo es fantástico. O sea, cada vez es más útil, cada vez es mejor. Inclusive ahora en la última actualización los fees van a ser más bajos todavía. Entonces, inclusive esto, smartBCH, los fees, la mitad del fee va para los mineros. La otra mitad quema BCH. Los fees se pagan siempre en BCH. Entonces tenés un mecanismo de quema. Ahora, BCH no solamente es máximo 21 millones, sino que además se queman BCH por la mitad de los fees de Smart BCH. Entonces, cada vez hay menos BCH, por así decir. Ya se Oh, wow. quemaron aproximadamente 260 BCH. Y en poco tiempo, y falta volumen y actividad, ¿no? Pero puede ser un mecanismo importante para. Es como una presión de compra, digamos, para BCH. Ujú. Es más demanda. Sí, y hablando de demanda, como ¿cuál es el plan de crecer el red de comercios y gente en Argentina y América Latina? Sí, lo que nosotros queremos trabajar sobre todo este año es ya hay 200 comercios, tenemos que llegar a los 250, que es nuestro objetivo principal en el que estamos trabajando. Eh, pero lo que no queremos que pase es, por ejemplo, que hayan 10.000 comercios, pero después no tengas una comunidad que consuma en los 10.000 comercios. O sea, no puede estar desconectada la cantidad de comercios de la comunidad en sí, de la cantidad de integrantes de la comunidad y de la cantidad de consumo que tiene la comunidad en BCH. Porque si no, muchos de los comercios que capaz no recibieron un pago en BCH durante un año, simplemente saquen el sticker y no acepten más BCH. Eso es lo que no queremos que pase. Eh, por eso también tratamos de no ir tan rápido y llegarnos a los 3.000 comercios. Ir Ujú. un poco más lento para que tenga sentido con el crecimiento de la comunidad, que sea todo un poco más orgánico. Más orgánico. Exactamente. Y hablando de América Latina, y hablando de Marca Falzón, ¿qué piensas de su misión y lo que está haciendo en Saint Kitts y en el Caribe? Sí, la verdad que eso me encanta. Inclusive estoy viendo que ahora están en Saint Martin, que es otra isla arriba de Saint Kitts. Actually, you know what? Eh, Let's talk about him in English so that he'll understand. Because we'll send him the link. So, what do sure. you think about Mark Falzone's mission to grow the Bitcoin Cash community in Saint Kitts and Nevis, and as you mentioned, in Saint Martin and other Caribbean islands? Yeah, I believe it's amazing because that Caribbean area is really good because you have a little countries which can compete each other to import BCH companies and BCH users. So if you have adoption in all these islands, Hmm. uh, they will compete for attract BCH. So it's really good for BCH that maybe even someone of that country make legal tender BCH, or I can't imagine what will happen, but it's really amazing. It's a really good opportunity because little countries, Caribbean countries, countries which live from tourism, real estate, you don't have the classic contract when you some countries live from taxes for products. I don't know. I buy rice and I need to Yeah, pay taxes consumption for tax. buy that right. Yeah. Hmm. In that Caribbean countries, you don't pay taxes for that. So government don't lose money for that. So they pay less attention to BCH. So you have more space to work because it's less conflict. Ah, okay. Because Okay, when you because go the to buy a business is Coca-Cola different. at the store, you're not paying EVA. Yeah, And in somewhere like Argentina or a traditional country that has sales tax, they're not going to like that too much, exactly. where they're not collecting the EVA.
Even though we know in Argentina most people are paying Yeah, pesos but basically, yeah, yeah. like in cash. But anyway, and then so if there's a country or region that doesn't have sales tax, it makes Bitcoin Cash easier to adopt, and that seems to be the case in Saint Kitts and some of the islands. Yeah, exactly. Less conflict, less friction with the government. It's good because you have more space to work about adoption. And these countries, I think they live about tourism, sell citizenships, real estate. That's areas where you can use BCH. Uh, they Hmm. need BCH. They want BCH because tourism plus BCH is good. Real estate plus BCH it can work either. Citizenships with BCH. It's a Definitely. win-win. Yeah, It makes sense, and they can send money between the islands back and forth and stuff. exactly. And so, what do you think about what Mark's? I mean, you probably saw he just successfully hit his fundraising goal on Flipstarter. I, the number sounds insane to me. He raised 823 Yeah, Bitcoin Cash, which if we call that like $330 a coin or something, is the equivalent of $270,000. That's a lot of money. yeah. Uh, It's a big flip starter, and it's good because if people give voluntary for a shop, it's perfect, and people believe they are making a good job. They are contributing to to BCH, so mhm. it's amazing. Um, and if he can put BCH into the attention of the public, Uh-huh. this is really good because he was on the newspaper in El Salvador. If he Yep. can make the same but with BCH, more attention will be on BCH and attention, adoption, I DeFi. It's a really good combination. Yeah, it's Yeah, fantastic. I think when I saw some of Mark's videos about the adoption and sort of like how to do it and actually watching the onboarding process, it made it seem so much more relatable, and I was able to understand how easy it was. Yes. Um, I think they are making a really good job. I don't know how the local people think. It's different each country. Some people are more receptive to adapt BCH because if you live from tourism, you will be more open to different payment methods because your customers are from another countries, and it's a big opportunity. I really like they are using that opportunity. They are taking the opportunity. So it's amazing. I love the videos where in San Kitts or San Martin, you can see BCH accepted here everywhere. So it's Stickers. amazing. I'm even thinking about I want to go this year to San Kitts and for vacation, no? But go there, use BCH. Sound good. Maybe BC. Do you have stickers? That's what you need. You need Bitcoin Cash accepted stickers. Yeah, yeah. We have like 2,000 here in Really? the box. Ah, cool. Yeah, yeah. Um, but I really think this this Caribbean island can be the promised land of BCH. Maybe it can be. So it's a little population, little countries, all compete. Uh, Mhm. Less friction with government. It's a special opportunity, and they are taking. It's amazing. Mhm. Yeah, it's when I talked to Mark, he said the next dominoes to fall after St. Kitts would be St. Martin and Guadeloupe, another island there. And not long after that conversation, he flew to St. Martin
to start documenting the process there. Maybe he'll head on to Guadeloupe. What's interesting is these are not locations that they're not in like a financial crisis with like capital controls like we've been talking about in Argentina. So it's happening in a more organic way. But I was wondering, Ian, if you could actually make a little bit of a prediction for us and make some predictions about how how adoption will continue to grow in Argentina, in Venezuela, and then maybe what might be the next countries in Latin America where you're starting to see a community forming and adoption happening. Yeah, in Argentina, the community is growing fast because you have a big community of Bitcoin BTC, but they don't use the currency. They don't make nothing. If we can capture that community, so they can flip to to BCH and use BCH, and the community will grow. Uh, this can be a really huge number of people who want to consume with BCH. So the demand will be bigger. That's my prediction to Argentina. Um, I don't think the number of business will grow so fast this year, but the Hmm. number of consumers will grow fast, really fast, and that we are working on. And the goal of 2050 business. So education, community, spend BCH, spend and replace. That's a focus to Argentina. And other countries, I believe Venezuela are making a really good job too, because you have like a three or four cities where different groups of BCH are working on. Cool. Yeah, that's good too, because you have different strategies, different areas is really good too, and people need BCH there also, because Hmm. hyperinflation is Hmm. really big. um Other And so that is countries. to say, do you think that, um, like, do you think Bitcoin Cash actually works better in a hyperinflationary environment or in a more relaxed, normal, maybe sales tax free environment like St. Okay, Kitts? I believe in hyperinflation countries, BCH work but doesn't, because people can't pay attention to BCH. They are thinking about how I can buy all I can right now because money will disappear. Um, Right. yeah, so you can't pay attention. And this is a psychological factor where in Argentina you have high inflation, but not so fast right now. So people can pay attention. Um, I believe in countries like Caribbean islands, where San Martin, Antigua and Barbuda, St. Kitts, that's good countries because people know they are living in a little country, so they don't have the big dollar Federal Reserve back in the day. So they are more open to. They are also more open to BCH. The countries where I think maybe can work is maybe some countries where they don't have a lot of problems, so they are sit and look. So you don't have incentives to innovate with BCH about adoption. But maybe in a few years, that countries will be incentive also, because maybe you don't have inflation, maybe you don't have high taxes, but if you have a cashless society, you will be really
really incentive to don't use the fiat currency, because control and repression will be really really huge. Um, you can see on Australia, on Canada, the problems of cashless, that can push BCH also. Yeah, I think in Canada, what the Trudeau Yeah, government is doing there is definitely pushing crypto adoption. yeah, exactly. For context, where we are today is, I mean, February 16th. This probably will get posted a bit later on, but the Canadian government is freezing bank accounts of people Yes. who donate to the Freedom Convoy charity. So big kind of overstep by the Canadian government. And so to get around that, the some of the Freedom Convoy movement people have been using Bitcoin, but then also more important than just the use case within the protest is Canadians at large, and actually pretty much any world citizen paying attention is saying, "Wow, like the government can just freeze my bank account anytime if they disagree with my views, etc." I don't really own this money to, or it's not as secure as I used to think it was back when everything was perfect. Um, and so I think a lot of people are going to start taking more of a look at crypto for day to day transactions and holding a larger portion of sort of their bank account and net worth, um, if only to not lose everything if for some reason it got frozen. Yeah, exactly. Um, in Canada, or maybe some first world countries, um, before COVID-19, you don't have a lot of problems. Hmm. Maybe, I don't know, a little inflation, some crisis, but it's not huge like Argentina or Venezuela. But now you have repression, and this is a good incentive to BCH, because they are rejecting people from fiat, and you need to receive that people. So we need a parallel economy base of BCH, because the fiat system will be more and more repressive, and we need to can receive that people. So BCH adoption is is important stuff on old crypto, and BCH is the medium of exchange for excellency of cryptocurrencies, and that's a good point. It's a call for BCH. Definitely. I definitely want to be respectful of your time and start wrapping up the podcast. Um, a lot of the people that listen to this podcast are digital nomads, and they like all this stuff. They like the idea of being an international individual, a sovereign person. They like making money online. They like traveling to Latin America, especially in the winter when it's cold, in North America and Europe. Um, and I've noticed that actually Argentina has been growing a lot as a digital nomad destination, because if you come with US dollars, like, it's fun. It's Yeah, fun. If you yeah, come with a bunch it's of really US cheap. dollars and you change at the blue rate, it's called the Yeah, Mercado Azul, right? How do you call it? yeah. It's ¿Cómo dollar se blue, llama en español? Dólar blue. dollar blue. Dólar azul. Yeah, blue. Dollar blue. Yeah, Dollar blue. it's Okay. Even in it's a even in Spanglish. Spanish, you just say dollar blue. Okay. Yeah, And so you come down, you bring US dollars, and you get twice the official rate. You what do you have to do? You basically have to go to like some guy on the corner, or how do you yeah, exchange those US dollars? yeah. There is like caves. We say cueva everywhere. You have in, I don't know. You make 10th Street, 10 Uh-huh. blocks, and you have a cueva there, and it's everywhere. You go with USC cash to it, Uh-huh. and they give you the pesos. That's all. Um, People And use do they every day. accept do they accept all US dollars, or do they like $100 bills better, or do they like smaller bills like
ones, fives, and 20s better? No, they accept all USD. Maybe sometimes they like more the blue. The Is blue different. strip, It's the new less ones, green. the new Yeah, money, yeah, the new money. the new US dollar. Yeah, they Yeah. prefer that dollar, but they accept all dollars. Uh, Yeah, I remember when I was in Paraguay, they wouldn't. They only wanted hundreds. They didn't want the smaller ones, and every bill had to be perfect. If it had a rip, or if it had like a little stamp with, or like some random like writing on it on the bill, they'd be like, "No, like it's ruined. You can't exchange that." So, that's a tip for people. Is sometimes the bill like needs to be a perfect bill. yeah, here need to be good, and if it's new, better. But Hmm. it's not exclusive. New perfect dollar. People like Hmm. dollars. So I think we've definitely seen a big rise, or at least I have personally, of digital nomads going to Argentina and living like super cheap. Um, how much do you think it would cost in pesos to rent like a pretty nice like one bedroom apartment in Palermo, Soho, which would be like the top digital nomad spot, the top like expat spot? How much would that cost per month, you think, in dollars or pesos? In dollars, like 300, Okay. 250, 300, 350, something like that. But it's a good apartment, a modern apartment. Uh-huh. Yeah, but it's really cheap. If you And then have if you went somewhere dollars in cheaper, Argentina, it's cheap. Sorry. and then if you went to like a cheaper neighborhood, like maybe in the centro or something like that, like how much could you get an apartment for $100 a month? Or Yeah, sure, or maybe less. It's different because how new you want to be the apartment. yeah, how modern? Yeah, yeah. The quality, Right, but you can live in a really good place with three 300 or something like that. Yeah, it's 200. really cheap. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I remember it was good. I remember when I was in Buenos Aires and we'd go to like a fancy rooftop bar, and we'd be getting Aperol spritz and a lot of Aperol or like Fernet con Coca-Cola. And I could at like a fancy place, and it was like $2 for like a Yeah, nice cocktail, a no, really nice cocktail, fancy rooftop, $2. I was like, what? yeah. Food, cocktail, alcohol is in dollars. It's really cheap. Uh, it's fantastic. You can eat sushi in a good sushi place, and you Hmm. spend, I don't know, $10 or per person, something like that. It's really cheap compared to, I don't know, USA or other countries. Yeah, I'm looking. I want to do another tour. I want to do Paraguay, Argentina, Brazil, probably in the second half of this year. So we'll keep you updated. But Sure, let me know, and we can make a BCH meetup for you. yeah, that'd be fun. That would Yeah, be fun. Because I'm a software developer as well, and on my personal YouTube channel, I'm gonna start maybe making some BCH videos, like tutorials, um, stuff like that. But amazing. anyway, yeah, I mean, it's really really interesting. I think the big takeaway for me has been that, and I'm not like an expert on BCH, but I feel like it's really really underrated for some reason. Um, it's really maybe misunderstood or hated by certain other crypto people who, I don't know, they're like I don't know, en sus alturas, like Yeah, they just, I don't know, they and I don't know why it is, but I really think that the sentiment is going to shift, and yeah, people are going to realize, wow, like this is a project that actually works, and it's been around for a while, like as durable, like it's been around for like 5 years, and I really think it's
solid and it's going to continue to grow. I imagine you feel the same way. Yeah, I feel the same way. BCH is really undervalued. One of the problems is when people show you the BCH chart, they show you from 2017 to now, but this is not true. BCH is from 2008, 2009, like BCH. So you can take the price from zero to the actual price, not the price from the fork to now. Is This is an important factor. Maybe people when look a coin, they see the chart and some stuff, but they need to research more to see the value of BCH. Um, and there is a lot of hate to BCH from the BTC community, especially. Yeah, yeah. I think Bitcoin Cash is going to grow. I think BCH and Bitcoin will be friends one day. Uh, and I yeah I really think this is a good project. And more importantly than the project itself or Bitcoin Cash itself is just seeing crypto adoption in Latin America, seeing a very cool use case, and seeing people using it in interesting ways to meet a real life situation. Yeah, exactly. Uh, my goal when I start begin the BCH Telegram group was I wanna believe using BCH, only BCH. I wanna believe on top of BCH. That's a goal for all. You can. We need to work to only need to use BCH. So that's fantastic. I believe it's a it's a it's a goal for all. Amazing. Well, we'll wrap it up there. This has been another episode of the My Latin Life podcast. I've been joined today by Ian Blas. He's one of the co-founders of Bitcoin Cash Argentina, and he's basically like a node in the network. He's the point of contact. If you Google search like Bitcoin Cash, even just Bitcoin Cash, not even Argentina, your name will pop up pretty fast. So it's been an honor to have you on, Ian. Gracias por hacer el podcast. Really, really good one. This is a fun episode. You're I think my first like Spanish speaking guest and everything. So it's been fun. I'm gonna have more Spanish speaking guests, maybe even some Portuguese speaking guests and stuff. So Women now is um, also. yep, and thanks for coming on, and also thanks to the Bitcoin Cash community who's been pretty supportive as well. But yeah, it's been another episode, and catch you in the next one. Thanks again, Ian. Thank you so much. Eh, Thank you for Mark for the invitation. Oh, and sorry, I should say, is there anything that you wanted to shout out or promote or direct people's attention to? Yeah, I believe we have a really good opportunity with DeFi and BCH. We need to work with adoption and DeFi are two tools we can together push BCH adoption. I really is I really think it's really important people earning BCH, making a BCH flow today. So if they can earn BCH, they can use it. So we need both sides: business adoption, community, and people earning BCH. And we have an opportunity with DeFi. So it's an amazing tool. We need to explode the tool. Amazing. And again, your tool is TangoSwap. TangoSwap So and TangoSwap.cash and smartswap.fee. awesome. Smart Thank you Swap, so much. Tango Swap, good stuff. And the call to action is go make some money, go make some Yeah, Bitcoin exactly. Cash, and Earn BCH and start use using it. BCH. That's the goal. Aw- Awesome, man. Thanks again for coming on, and
Talk to you soon. Thank you so much. Ciao.